Muy buenas, fortuneras y fortunatos, como dicen que les va yendo. Aquí los he reunido nuevamente para que escuchen la tercera parte de la cuarta parte de La sombra sobre Innsmouth, de Howard Phillips Lovecraft. Sin embargo, les tengo que pedir lo que les pido siempre. Like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo vaya a subir alguna de estas porquerías. Y si por casualidad se sienten con más plata que de costumbre, en la descripción del video están los links para que me puedan mandar un cafecito o una ayudita por Mercado Pago. También pueden ayudarme un poquito más haciéndose miembros de mi canal por un módico precio. Una vez dicho esto, lo que siempre digo, empecemos. La sombra sobre Innsmouth, parte 4, parte 3. Mi carrera terminó antes de llegar a la primera esquina, porque en ese momento oí a mi izquierda el rumor inequívoco de una persecución en toda regla. Pasos enérgicos, gritos guturales, ruido de motores, látigos, dominatrices. No, los látigos y dominatrices no van. En el acto tuve que cambiar todos mis planes. Me habían cortado la carretera sur, de modo que debía buscar otra salida de Innsmouth. Paré y me refugié en un portal abierto. Después de todo, había tenido la suerte de salir de la zona iluminada por la luna antes de que mis perseguidores aparecieran por la esquina. La segunda reflexión que me hice fue menos tranquilizadora. Puesto que la persecución se llevaba a cabo por otra calle, era evidente que no me seguían los pasos. Lamentablemente, yo me iba a poner a su alcance. No se iba a poner a su alcance. No sabían dónde me encontraba, pero no cabía duda de que su conducta obedeció a un plan general encaminado a cortarme la salida. Vamos, tan importante era este. Esto requería que se vigilasen todas las carreteras por igual, lo que me obligaría a huir a campo otra vez y mantenerme alejado de todas las carreteras. Pero ¿cómo escapar? Si toda la región era pantanosa y estaba plagada de burdeles. No. Y estaba plagada de canales y marismas. Durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación, angustiado por la rapidez con que aumentaba el tufo insoportable a pescado. La palabra tufo. Lovecraft usando la palabra tufo, el traductor fue. Entonces recordé el ferrocarril abandonado de Innsmouth a Rowley, cuya sólida línea de balasto, cubierta de zarzas, hacía las veces de Villa Cariño. No hacía las veces de Villa Cariño. Se extendía aún hacia el noroeste, desde la derruida estación situada junto a la garganta del río. Era posible que no se les ocurriera pensar en ella, puesto que las tupidas zarzas la hacían casi impracticable. Desde la ventana del hotel la había contemplado y conocía su situación exacta. No era lo único que había visto desde la ventana del hotel. Había espiado a los vecinos haciendo el amor. No había espiado eso. Los primeros tramos eran demasiado visibles desde la carretera de Rowley y desde cualquier torre del pueblo. Pero quizás pudiera arrastrarme en cuatro. Pero quizás pudiera arrastrarme entre la maleza sin ser visto. En todo caso, este era el único medio de evasión y no tenía alternativa. Me introduje en el vestíbulo de la casa desierta en cuyo portal me había refugiado y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema era llegar a la antigua vía del tren. Bueno, el tipo le había hecho un plano de la puta madre. Lo mejor sería avanzar hacia Babson Street, torcer luego a poniente hasta Lafayette Street, dar un rodeo en vez de cruzar la plaza como antes
y desviarme a continuación hacia el norte, zigzagueando por Lafayette, Bates, Adams y Bank Street. Esta última calle bordea la garganta del río y conduce hasta la misma estación. Metiéndome por Babson Street, evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia. Eché a correr como una zorra. Eché a correr. Y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme por Babson Street sin que me vieran. Aún se oía cierto alboroto en Federal Street. Al mirar hacia atrás, me pareció ver un miembro. Me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir. Ansioso por llegar a Washington Street, continué corriendo con la esperanza de no tropezarme con nadie. En la esquina de Babson Street vi con sobresalto que una de las casas estaba habitada, a juzgar por las cortinas de una de las ventanas, pero no había luces en el interior. Quizás se están follando. No. Y pasé sin dificultad. En Babson Street, que es perpendicular a Federal Street, corría riesgo de ser descubierto. Por tanto, me pegué cuanto pude a los torcidos y ruinosos edificios. 2 veces me detuve en un portal, al notar que aumentaban los ruidos tras de mí. El cruce de las 2 calles se abría amplio y desolado bajo la luna, pero mi camino no me obligaba a cruzarlo. Durante el segundo que estuve parado, parado de detenido, comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos. Poco después, pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por Elliott Street, entre Babson y Lafayette. Un momento después, y precedida de una insoportable tufarada de pescado, desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaba torpemente en la misma dirección. Sin duda era el grupo destinado a vigilar la salida hacia Ipswich, puesto que dicha carretera es una prolongación de Elliott Street. Entre ellos iban 2 figuras envueltas en inmensas túnicas, una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos. Me pareció que aquella criatura caminaba a sentones. A saltos, que caminaba a saltos. Cuando desapareció el último de la expedición, seguí mi camino. Atravesé la esquina de la calle Lafayette y crucé en 4 saltos a Elliott Street. El alboroto se oía ahora más lejos, por Town Square. Lo que más miedo me daba era que nadie me encontrara y yo con el pescado sin vender. No. Lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle South que bordeaba el puerto. Pero no tenía otro remedio. Si quedaba algún rezagado en Elliott Street, lo más probable sería que me descubriese inmediatamente. En el último momento, decidí que era mejor aminorar la marcha y cruzar como antes, fingiendo el andar bamboleante de los nativos de Innsmouth. Sí, como testículo de Rengo. No. Bueno, sí. Cuando apareció de nuevo la vista de La mar estaba serena estaba la mar. No, la vista de la mar, esta vez a la derecha, me hice el firme propósito de no mirar. Pero fue inútil. Mientras caminaba con paso vacilante pegado a las fachadas, me volvía de cuando en cuando y miraba de reojo. No había ningún barco a la vista, lo que, a decir verdad, no me sorprendió. En cambio, me quedé perplejo al descubrir un bote de remos que ponía proa a los muelles abandonados. Iba cargado con un bulto. No. Iba cargado con un bulto envuelto en un paño de hule. Los remeros, cuyas siluetas se vislumbraban a lo lejos, tenían un cuerpo atlético y entrable. No.
Tenían un cuerpo particularmente deforme. Aún se distinguían algunos nadadores en el agua. Muy lejos, en el negro arrecife, se veía un débil resplandor fijo, distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente. Era un resplandor extraño, de un color que me fue imposible identificar. Por encima de los tejados asomaba la alta cúpula del Hillman, completamente oscura. El olor a pescado, que había disminuido últimamente, comenzó pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable. ¿No había acabado? No había acabado de cruzar la calle cuando vi que a lo largo de Washington Street avanzaba un grupo procedente del Distrito Norte. Cuando llegaron a la amplia explanada, desde la cual acababa yo de contemplar el pavoroso panorama bajo la luna, pude fijarme en ellos sosegadamente, sin que me vieran, desde la distancia de una manzana de casas tan solo. Me quedé aterrado ante la bestial deformidad de sus rostros, ante su forma casi animal de andar. Uno de los individuos se movía exactamente igual que un mono. Sus largos brazos rozaban el suelo de cuando en cuando. Otro, envuelto en extraños ropajes y tocado con una tiara, avanzaba a saltos. Me pareció el mismo grupo que había visto en el patio de Hellman House. Era, pues, la patrulla que más seguía de cerca mis pasos. Algunos se volvieron en dirección mía y yo me sentí traspasado de terror. Con un esfuerzo supremo, seguí la marcha bamboleante que había adoptado. Todavía ignoro si me vieron o no. Si me vieron, mi estratagema debió de dar resultado, porque cruzaron la explanada sin cambiar de dirección y sin dejar de gruñir y farfullar en una jerga gutural y repulsiva absolutamente incomprensible. ¡Qué criticón! ¡Pobre gente pescado de Innsmouth! Una vez protegido por las sombras, seguí corriendo como antes y dejé atrás las casas ruinosas y fantasmales de aquel barrio desolado. Después crucé a la otra acera, doblé la esquina siguiente y me metí por Byte Street, pegado a los edificios. Pasé por delante de dos casas en cuyo interior había una luz. Una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior, pero no me vio nadie. Al torcer por Adam Street, sentí cierta tranquilidad, aunque me llevó un susto repentino al ver salir a un hombre de un portal oscuro y venir directamente hacia mí haciendo eso. Pero iba demasiado bebido y ni siquiera me llegué a ver, así que lo puse contra la pared aprovechando que estaba borracho. No. Y ni siquiera me llegó a ver. De esta forma, llegué sano y salvo a las lúgubres ruinas de los almacenes de Bank Street. Ni un alma se movía en la absoluta quietud de la calle junto a la garganta del río. El ruido sordo del salto de agua ahogaba totalmente el rumor de mis pasos. Había una buena tirada hasta la estación derruida. Los muros de ladrillo de los almacenes me parecían aún más amenazadores que la fachada que había dejado atrás. Finalmente llegué a los arcos de la antigua estación, o lo que quedaba de ellos, y me fui directamente al extremo donde arrancaba la vía. Los raíles estaban oxidados y llenos de horín. Sí, varios marineros habían orinado encima mío. No. Y llenos de orín, aunque casi intactos. Más de la mitad de las traviesas... De las traviesas, dice. Estaban aún en buenas condiciones. Era muy difícil andar, y más correr, por una superficie semejante. De todos modos, procuré adaptar mi paso al terreno, hasta que logré caminar con cierta rapidez. Durante un trecho, la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo. El estado de este puente determinaría mi camino a seguir.
Si era buenamente posible, lo cruzaría. Si no, tendría que aventurarme otra vez por las calles y buscar el puente más próximo. Si aún era practicable tener sexo. No. Si aún era practicable. El viejo puente brillaba espectralmente a la luz de la luna. Claro, todo espectral, todo... pedazo de criticón, te estaban ganando los nervios. Era un pueblo de borrachos y vos tomaste todos y te pareció ver pescado por todas partes. Las traviesas se encontraban en buen estado, al menos en el primer tramo. Encendí una linterna y entré. Una nube de murciélagos despavoridos pasó por encima de mí y estuvo a punto de derribarme. A mitad de camino, un peligroso vacío entre las traviesas. Por un momento pensé que no lo podría salvar. Finalmente me arriesgué. Di un salto desesperado y por fortuna caí bien al otro lado. Cuando salí de aquel túnel horrible, respiré con alivio. Los viejos raíles cruzaban River Street. Después describían una curva. Los raíles describiendo cómo era la curva. Y se adentraban en una zona cada vez menos urbanizada, en la que a la vez disminuía también el nauseabundo olor a pescado que reinaba en todo Innsmouth. La gran profusión de matorrales y zarzas me obstaculizaban el paso y me desgarraban las ropas. Aunque no por eso dejaba yo de agradecer su presencia, pues quería quedar desnudo si alguien me encontraba. No. Pero no por eso dejaba yo de agradecer su presencia, porque podían servirme de escondrijo en caso de peligro. No ignoraba que una buena parte de mi camino era visible desde la carretera de Rowley. Muy pronto comenzó la región pantanosa. La vía la atravesaba. No. La vía la atravesaba sobre un terraplén de poca altura cubierto de una maleza algo menos tupida. Luego venía una especie de isla de terreno firme, algo más elevado, y la línea la atravesaba. ¡Qué viciosa la línea! No. Pues sí, encajonada en una zanja obstruida por arbustos y zarzas. ¡Qué linda zanja y yo sin botas! Daba gusto caminar protegido por la zanja, teniendo en cuenta sobre todo que, según había podido apreciar desde la ventana del Hillman, la línea férrea se hallaba en este punto peligrosamente próxima a la carretera de Rowley, la cual venía a cruzarla al final de la zanja para desviarse después y perderse de vista. O sea, había una vía que se metía en la zanja. ¡No! Pues sí, pero de momento debía actuar con prudencia. Antes de entrar en la zanja, miré hacia atrás. Nadie me seguía. Los viejos campanarios y los tejados ruinosos de Innsmouth resplandecían grandiosos y etéreos bajo la mágica luz de la luna. Esta visión me hizo pensar en el aspecto que debió de tener el pueblo antes de que la tenebrosa sombra se abatiera sobre él. Luego miré el campo y lo que vi me heló la sangre. Al principio me pareció observar cierto movimiento ondulante allá lejos, hacia el sur. Era como si una muchedumbre interminable saliese del pueblo por la carretera de Ipswich. La distancia era considerable y no se distinguía con exactitud, pero no me gustó nada aquella columna bien erecta. No. Aquella columna en movimiento. Ondeaba demasiado y relucía asombrosamente bajo la luna de poniente. Incluso me pareció oír ruidos y voces, pero el viento me impidió cerciorarme. Era algo así como un patear y rugir de bestias, peor aún que los gruñidos de las patrullas del pueblo. Por la cabeza me pasó toda clase de conjeturas desagradables sobre lo que podrían hacer con alguien como yo que era carne fresca. No, de conjeturas desagradables. Pensé en aquellos seres aún más deformes que, según se decía, se ocultaban en las casas miserables del puerto.
También me vinieron a la imaginación los terribles nadadores que había vislumbrado confusamente en el agua. A juzgar por los grupos que había visto hasta el momento y los que con toda seguridad habrían salido por las demás carreteras, el número de mis perseguidores debía de ser inconcebible, sobre todo teniendo en cuenta que Innsmouth era un pueblo casi deshabitado. Pero ¿a quién le ganaste? Todos esos te iban a estar persiguiendo. ¿De dónde había salido la densa multitud que componía aquella marea ondulante y lejana? ¿Acaso los vetustos edificios supuestamente desiertos rebosaban efectivamente de una vida insospechada y secreta? ¿O es que había desembarcado una legión de seres extraños de aquel arrecife del infierno? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Se harían las patrullas de las otras carreteras igualmente numerosas? Me interné en la maleza de la cortadura y pugnaba por abrirme camino con dificultad, cuando otra vez se extendió el abominable olor a pescado. Había cambiado el viento repentinamente y venía ahora de la mar. Así debía de ser, en efecto, porque también empezaban a oírse horribles murmullos guturales en estos parajes hasta entonces silenciosos. Y una cosa distinguí que me desagradó aún más: un ruido blando, como el de un animal que caminara a saltos por un suelo mojado. No sé por qué, lo asocié con aquella ondulante columna que se movía en la carretera de Ipswich. No tardaron en aumentar los ruidos y el olor, de manera que se me paró mortalmente asustado. No. De manera que me paré mortalmente asustado, dando gracias al cielo de hallarme cubierto en la zanja. Recordé que era en este punto donde la carretera de Rowley cruzaba la vía, antes de alejarse definitivamente. La horda se acercaba, así que me tumbé en el suelo y decidí esperar a que pasara y se perdiera a lo lejos. Gracias a Dios, aquellas criaturas no empleaban perros para rastrear, aunque bien mirado, de poco les habría valido con el olor que imperaba en toda la región. ¿Encogido? No. Encogido bajo los arbustos, me sentí seguro aun cuando sabía que mis perseguidores cruzarían la vía por delante de mí, a menos de 100 metros de distancia. Yo podría verlos, pero ellos a mí no, a no ser que se diera una funesta casualidad. Me calenté ante la idea de verlos de cerca. Mis instintos zoofílicos... No. Me estremecí ante la idea de verlos de cerca. Contemplé el terreno bañado por la luna, por donde pronto habrían de desfilar, y pensé que aquel trozo de naturaleza iba a verse irremediablemente contaminado para siempre. Sin duda, se trataría de los seres más monstruosos y horribles que cobijaba el pueblo de Innsmouth. No me sería agradable recordar el espectáculo después. Pero como va a haber el mismo quilombo por alguien que le contaron algo que no lo creía, que por esa vez que le contó el viejo que como no echaron cuerpos al agua, todos los monstruos fueron y mataron gente. El hedor se hizo más opresivo. Los ruidos fueron en aumento, hasta convertirse en una bestial algarabía de graznidos, aullidos y ladridos, sin el menor asomo de lenguaje humano. ¿Eran esas realmente las voces de mis perseguidores? ¿O llevaban perros después de todo? Sin embargo, yo no había visto ningún animal de 4 patas y me paseó por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. Jamás me atrevería a mirar las monstruosas criaturas que lo producían. Mientras los oyese caminar o saltar por delante de mi escondite, mientras aquellos seres horribles no se perdieran en la distancia, mantendría los ojos firmemente cerrados. La horda estaba ya muy cerca. El aire vibraba de roncos gruñidos. El suelo casi se estremecía al ritmo extraño de las pisadas. Contuve la respiración y concentré todas mis fuerzas en mantener las nalgas apretadas. No. En mantener
los párpados apretados. Ni siquiera hoy puedo afirmar si lo que sucedió a continuación fue una espantosa realidad o tan solo una pesadilla. Las ulteriores medidas represivas adoptadas por el gobierno a consecuencia de mis denuncias desesperadas permitirán suponer que, efectivamente, se trataba de una abominable realidad. Pero, ¿no es posible también que retorne una alucinación en una atmósfera irreal e hipnótica como la que envolvía aquella ciudad poblada de espectros? Lugares como ese conservan propiedades extrañas y tal vez sus tenebrosas tradiciones afecten a la mente de los hombres que se aventuran por sus casas desoladas y hediondas, sus techumbres vencidas y sus campanarios desmoronados y sus habitantes llenos de deseo. No, sus habitantes llenos de deseo no. ¿Acaso no es posible que un germen de locura contagiosa aceche en lo más profundo de Innsmouth como una maldición? ¿Quién sería capaz de saberlo con certeza, después de haber oído la confesión de Zadok Allen? Por cierto, que las autoridades del gobierno jamás encontraron al pobre Zadok, ni supieron explicar lo que había sido de él. ¿Dónde acaba la locura y comienza la calentura? No. Y empieza la realidad. ¿Es posible que incluso mi último temor no sea más que una engañosa ilusión? Pero voy a intentar describir lo que me pareció ver aquella noche, bajo la burlesca luz de la luna. El desfile de toda una cohorte de endriagos que, realidad o no, apareció por la carretera de Rowley mientras permanecía agazapado entre las zarzas. Porque, como es natural, mi propósito de permanecer con los ojos cerrados fracasó rotundamente. Era ridículo proponerme una cosa así. ¿Cómo iba a estarme sin mirar, mientras una legión de seres deformes cruzaba saltos torpes, aullando y croando a 100 metros escasos de donde me encontraba yo? Antes de que aparecieran, me creía preparado para afrontar lo peor. Ya había visto bastantes cosas desagradables en el término de un día, y no imaginaba que fuera posible que superasen en longitud, grosor y dureza. No. Y no imaginaba que fuera posible que superasen en monstruosidad y deformidades a lo que me habían perseguido por las calles. Logré mantener los ojos apretados hasta que el ronco clamor se hizo ensordecedor. Pasaban en ese momento por delante de la zanja, en el cruce de la carretera y la vía. Entonces no pude resistir más y abrí los ojos. Lo que vi me hizo acabar. No. Eso fue el fin. Desde entonces siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre y que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre. Ni dando crédito al extraño relato de viejo Zadok en sus menores detalles, habría podido imaginar la realidad demoníaca y blasfema que presencié. Intencionadamente estoy procurando soslayar el horror de describirla. ¿Es posible que sobre este planeta se hayan engendrado tales abominaciones y que unos ojos humanos hayan visto en carne y hueso lo que hasta ahora pertenecía solamente al reino de la pesadilla y la locura? Y sin embargo se las vi, gruesas y largos. No. Y sin embargo lo vi. Era una manada interminable de seres inhumanos que avanzaban a brincos, graznando y balando bajo el reflejo espectral de la luna. Una zarabanda grotesca y maligna de delirante fantasía. Unos llevaban enormes tiaras doradas, otros iban ataviados con ropajes extraños. Había uno, el que iba en cabeza, que vestía una amplia levita que no conseguía disimular su enorme joroba, y un pantalón a rayas. Un sombrero de fieltro coronaba el bulto deforme. No. El bulto deforme que hacía las veces de cabeza. Tenían todos un color gris verdoso, con el vientre blanquecino. La mayoría era de piel reluciente y resbaladiza.
y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide, pero sus cabezas parecían de pez, con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás. A ambos lados del cuello les palpitaban las agallas y sus grandes arpas tenían dedos palmeados. Brincaban de manera irregular, unas veces erguidos y a veces se ponían en cuatro. No. Otras a cuatro patas. Su voz era una especie de aullido o graznido, pero evidentemente constituía un lenguaje con todos los matices de expresión que le faltaban a sus semblantes impasibles. Y no obstante, pese a su monstruosidad, me resultaban en cierto modo familiares. Demasiado bien sabía yo quiénes eran. Me habían dado joda. No le habían dado joda. ¿Acaso no tenía aún fresca en mi memoria la imagen de la tierra de Newburyport? Se trataba de los mismos peces ranas cuyas imágenes abominables ornaban la joya de oro, pero vivos y en todo su horror. Y de repente comprendí por qué razón me impresionó tantísimo el sacerdote de la tierra que vislumbré en la cripta de la iglesia. Esa fue la visión fugaz de la horda impura. Eran miles y miles, verdaderos enjambres, aunque desde mi escondite no podía abarcar toda la carretera. Por fortuna, un momento después se borró de mis ojos aquella visión dantesca y sufrí un desvanecimiento misericordioso, el primero en toda mi vida.